Muy buenas noches, amados hermanos. En este sábado 9 de mayo del 2020 enviamos una calurosa felicitación a todas las mamás. Queremos enviarles un abrazo, que sepan cuánto las valoramos y apreciamos. Quiero pedirles que estén orando por mi papá, que está internado en el hospital. Mañana por la mañana lo van a intervenir quirúrgicamente. Aprovecho para pedirles a los hermanos también que estén orando unos por otros en este tiempo de enfermedad, tanto a nivel familiar, a nivel social, a nivel comunitario. Vamos a comenzar con nuestro resumen de esta semana de nuestra serie de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Para ello voy a leer Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20, que son los versículos que nos ocuparon durante esta semana. Al terminar la lectura les vamos a pedir que me ayuden a orar, que me acompañen en oración para pedir la dirección de Dios. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vamos a orar. Señor bendito Dios, santo, maravilloso Señor, estamos, Señor, muy agradecidos contigo porque nos brindas tu palabra, Señor, mediante la cual podemos conocer, saber más acerca de ti, de tu naturaleza, de tu carácter. Quiero pedirte, Señor mío, que estés bendiciendo los corazones de mis hermanos, que tu palabra, Señor, se siembre en cada corazón, que nos alimente, que nos dé firmeza en nuestra creencia. Quiero rogarte, Señor mío, que toque nuestros corazones, que estemos gratos delante de ti. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en este resumen vamos a ir caminando sobre Romanos 1, 18 al 20, que es los versículos que nos ocuparon en esta semana en nuestro estudio bíblico. Veíamos, hermanos, que el Evangelio fue necesario. Dios, en el establecimiento de su plan maravilloso, desde antes de hacer todas las cosas, se dispuso a que el Evangelio fuera anunciado desde antes por los profetas en las Escrituras, como lo dice Romanos capítulo 1, versículo 2, dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Es decir, hermanos, no solamente el Evangelio fue planeado y establecido cómo sería desde antes de la creación del mundo, sino que los santos profetas desde el Antiguo Testamento ya estaban anunciando con claridad el Evangelio de Cristo. ¿Y por qué se hizo necesario este Evangelio? Los versículos 18 al 20 nos explican por qué. Número 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vimos, hermanos, que la ira de Dios es santa y justa. Es decir, la ira de Dios, hermanos, no está fundada en ninguna cosa superflua, no está fundada en ninguna cosa banal. La ira de Dios está fundada en su justicia y su santidad. La ira de Dios es santa y justa, lo vimos. Esto quiere decir que nuestro Dios, el Dios que conocemos como un Dios de justicia y misericordia, también es severo. Vimos esta severidad desde la semana pasada, pero Dios en su plan maravilloso pudo contemplar que
la justicia y severidad de Dios armonizaría perfectamente con su misericordia por medio de Jesucristo y su obra redentora. Cuando hablamos de un Dios justo, tenemos que hablar también de un Dios lleno de ira, justa y santa. Y también vimos el asunto de la injusticia de los hombres. El hecho de que el hombre haya desobedecido y sea desobediente todavía, establece que, como dice Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El ambiente humano, la raza humana en la que nos desenvolvemos, es una raza que está en una condición de muerte. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Y luego la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El ser humano tiene vida biológica, pero está separado de Dios. Es decir, está muerto espiritualmente, porque la muerte es la sentencia del pecado y todos somos pecadores. No es tan simple solamente como el hecho de que un niño toma un dulce de un frasco de dulces de donde mamá o papá le habían prohibido que tomara. O no es tan simple como que solamente Adán y Eva hayan cometido una simpleza al comer un fruto que estaba prohibido para ellos. Es el hecho de haber determinado desafiar a Dios por medio de hacer su propia voluntad, rebelándose contra un Dios santo y justo que había levantado al hombre de la tierra, que lo había puesto en un lugar maravilloso, que lo había hecho Señor de toda la creación, etcétera, etcétera. Y esto nos lleva al asunto del conocimiento de Dios. El Evangelio es necesario porque el hombre conoce a Dios. Aún mencionábamos en esta semana, aún los que dicen no creer en Dios, aún ellos conocen a Dios. Dice Romanos 1:20, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, no es posible que alguien con un justo razonamiento niegue a Dios, porque toda la creación nos enseña acerca de Dios. Toda la creación, todas las circunstancias en las que toda la creación se mueve, nos indican que toda la creación mantiene y observa leyes universales que no se pueden quebrantar. El sol nunca va a salir una mañana por el poniente, el mar nunca va a cambiar de posición, nunca va a amanecer algún día el mar en los cielos. El mar está en la tierra, dividiendo los continentes. Todas las leyes que están establecidas en la naturaleza son constantes y permanentes y nadie puede cambiar esas leyes. Ese es el conocimiento de Dios y nadie puede negar ese conocimiento. Vimos también en qué consisten las cosas invisibles de Dios, porque el versículo 20 dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen visibles por medio de las cosas hechas. ¿En qué consiste el eterno poder y deidad de Dios? Consiste en que Dios está en los cielos y nosotros estamos en la tierra. Dios estableció desde la eternidad su plan maravilloso. Vimos el Salmo 2, versículo 7,
porque Dios había establecido que nacería su Hijo, se encarnaría su Hijo. Salmo 2.7 dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y ese mandamiento de Dios, establecido desde el Antiguo Testamento, se cumple al pie de la letra, porque Romanos 1, versículos 1 al 3, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Es decir, cuando el Señor nuestro Dios declara: mi Hijo eres tú, se está refiriendo así de claro a este Hijo que nacería y que sería del linaje de David según la carne, y que luego sería declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Todo esto hace, mis hermanos, que se vuelva tan necesario el Evangelio. Para nosotros tiene un sentido muy particular, porque para Dios no es una sorpresa. Dios estableció este plan maravilloso desde un principio. Pero para nosotros sí nos sorprende, nos maravilla cómo Dios puede poner paz entre Él y los hombres por medio de su plan maravilloso. Primero a los Corintios, capítulo 6, versículo 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Fíjense cómo es esto. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Bueno, pues el Evangelio pone el remedio necesario para que el hombre alcance el reino de Dios. Voy a seguir leyendo el versículo 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Lo más relevante, hermanos, del Evangelio es que era necesario para usted, era necesario para mí, porque solamente por el Evangelio podemos tener paz con Dios. Solamente por el Evangelio podemos tener gracia de Dios. Solamente por el Evangelio podíamos haber sido llamados a ser santos, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 7. Dios les bendiga, hermanos. Esperemos que mañana los más estén conectados a la hora de nuestro culto dominical, para desde sus hogares cada quien juntamente podamos participar de este servicio al Señor. Compartan estos videos con sus amigos, hagan sus notas, comenten para que estas emisiones tengan máxima difusión. Dios les bendiga, hermanos. El martes continuaremos con la siguiente parte de esta serie de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Dios les bendiga.